Hola, ¿qué tal, amigos nuestros? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de nuestro programa Pulso en la Duela, en el MVP y desde el MVP. Y justamente con esta fantástica locación en el que estamos directamente transmitiendo desde el lugar donde se gestan todas las batallas del básquetbol en Jalisco, aquí en la Duela del MVP. Mi nombre es Hugo Gary Garibaldi y saludo como todas las semanas a mi buen amigo Francisco Javier Hacho Aguilar. Hacho, bienvenido. ¿Qué tal? Todos amigos, aquí, ahora sí, estamos desde la Duela. Desde la Duela, mi querido Hacho. Aquí en el MVP. Así es. Y amigos nuestros, tenemos un invitado muy especial también, una leyenda y un referente del básquetbol de Jalisco, ¿no, mi Hacho? Así es, el gran Aristeo Mejía Durán. El gran Ari. Todo una leyenda del básquetbol en Jalisco y a nivel nacional. Así es, y que como ustedes saben, amigos nuestros, Grandeza Deportiva y MVP Universe, estamos tratando de hacer justicia y hacer reconocimiento a todas las leyendas históricas del básquetbol de Jalisco. Así es que, amigos nuestros, saben que nuestros contenidos, estos programas, estarán siempre en nuestras redes sociales, ¿verdad, mi Hacho? Así es, en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, para que no dejen de seguirnos, por favor. Así es, con mucho más contenido también, que estaremos subiendo también durante toda la semana, y obviamente que también no se pierdan el podcast que también hemos denominado MVP Total, en donde aparte de la actividad del MVP que genera, damos toda la información acerca de todas las ligas, todos los equipos y cómo van, justo precisamente cuando ya vienen los playoffs. Así es, los standing, cómo están desarrollándose las diferentes ligas que, pues ahora sí que se avientan en esta duela. Es correcto. Aquí, en este lugar, en donde caen los encestes y caen las jugadas y los récords para poder vencerlos, ¿verdad, mijacho? Así es. Así es que, amigos nuestros, no se despeguen porque también viene enseguida nuestra sección Basket News. Amigos nuestros, regresamos a nuestro programa Pulso en la Duela en el MVP y desde el MVP, mi querido Hacho. Y Basket News con esta sección en la que estamos dando toda la información, sobre todo de la NBA, que empezó a tambor batiente y con mucho fuego, ¿no, mi Hacho? Totalmente. Ya ves, independientemente de los campeones, y siguen con racha. Sí, así es. El equipo de Thunder de Oklahoma con el MVP justamente de la temporada pasada, Gail Alexander, en donde también está tratando de retomar también ese ritmo y obviamente ser nuevamente protagonista en esta temporada naciente de la NBA, ¿no? Y algo que se ha visto, bueno, ¿no? Es cómo de repente las batallas ahí en la pintura, porque Wemby está, los Pistones de Detroit que están en la otra conferencia, la conferencia del oeste, así es, la conferencia del oeste. Y bueno, Fuerza Regia en la LNBP. Antes de hablar de Fuerza Regia, mi querido Hacho, déjame darte algunos resultados que se dieron justamente en la parte final de esta jornada en la NBA. Ok, venga. En donde también se reafirman, como tú bien lo dices, los equipos líderes en la competencia, ¿no? En la conferencia del Este, Thunder de Oklahoma, y en la conferencia del Oeste, los Pistones de Detroit, que ellos fueron los que vinieron también aquí a la Ciudad de México, ¿no? Sí. Hace algunos días a celebrar el juego de la NBA que anualmente se lleva a cabo en la Arena Ciudad de México, ¿no? Así es que resultados muy importantes. Por ejemplo, los Knicks de Nueva York que vencieron al Heat de Miami, que siendo también un equipo a seguir por parte de nosotros los mexicanos, por Jaime Jaques, que también está teniendo más minutos y más regularidad.
que ojalá sea la etapa de la temporada de consolidación de Jaime y que pueda dar ese salto importante en la NBA para que se considere también un referente mexicano dentro del mejor básquetbol del mundo, ¿no? Los Timberwolves de Minnesota, que también empiezan a reaccionar, vencen a 124-110 a los Kings de Sacramento, en un juegazo también que Lakers, que también viene también caminando bien, vence 118-104 a los Pelicans, y sobre todo el juegazo también el día de ayer, en que los Spurs de San Antonio pierden en los últimos minutos con los Warriors de Golden State, y obviamente la estrella que todos sabemos que es Stephen Curry, ¿no? Entonces, básicamente los resultados más importantes acerca de la NBA el día de ayer, y que obviamente las posiciones están candentes. Ya lo platicábamos hasta un momento. En la conferencia del Este, el equipo de los Pistones de Detroit con 11 ganados, 2 perdidos. Siguiéndolo el equipo de los Knicks de Nueva York con 8-4. Y en tercer lugar, los Hawks de Atlanta con 8-5. Y en la conferencia del Oeste, obviamente el Thunder de Oklahoma. Así es, con los Nuggets en segundo lugar, 9-2. Y los Rockets de Houston con 8-3, 8 ganados, 3 perdidos. Y que vienen los Lakers también con 9 ganados y 4 perdidos también, a pesar de las circunstancias que platicó LeBron James durante el inicio de la temporada, en el que daba a entender que a lo mejor era su retiro, ¿no? Así Pero es. obviamente le queda mucha cuerda todavía al buen LeBron James, ¿no? Definitivamente. Y el legado ahí queda. Es correcto. A ver qué tal. Ojalá se consolide Bronny James para que pueda hacer algo, poderle llegar a algo, precisamente a la leyenda que es LeBron James en la NBA, ¿no? Ahora sí, mi querido Hacho. Así es. Y comentarles, Fuerza Regia se proclama campeón en la LNBP, quitándole el campeonato a los Diablos del México. Una serie, pues, básicamente barrió. Es Fuerza correcto, Regia. sí. 4-1 quedó la serie. Así es, que ya iba 3 ganados, 0 perdidos, pero reaccionaron en el cuarto juego el equipo de Diablos Rojos del México, que dicho sea de paso, se despide también Nicolás Casalánguida y deja justamente esa vara muy alta en donde un campeonato y un subcampeonato en la corta estancia que tiene el equipo de Diablos Rojos del México en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. Así es que enhorabuena para Fuerza Regia, ¿no? Así es. Nuevamente campeón y que es el rival a vencer ya con 5 campeonatos, ¿no? Y aquí también tenemos, ¿no? En la liga del MVP, tenemos un equipo de Fuerza Regia. Es correcto, pero eso, Eso es acuérdate que eso lo hablamos en el programa de MVP Total, ¿de acuerdo? Es. Mi querido Hacho, pues bien. Y por último, amigos nuestros, hace una semana platicábamos con Enrique Zúñiga acerca de su universidad, la Universidad de Grand Canyon, que él tuvo la oportunidad de estar ahí, que le sigue dando oportunidad al talento mexicano, en este caso femenil. Anissa Jeffries ha sido integrada a la Universidad de Grand Canyon, y que obviamente también Anissa Jeffries tiene su historia como seleccionada nacional de México, ¿no? Sí es. Entonces, pues enhorabuena también por esta gran representante del básquetbol de México. Acotar justamente que la Universidad de Grand Canyon participa en la División 1 de la NCAA, y que definitivamente hay que seguirlo semana a semana para ver también el desempeño de nuestra representante mexicana, Anissa Jeffries, que estará justamente en el básquetbol colegial de los Estados Unidos, mi querido Cacho, ¿verdad? Así es, y también el junior Santiago López, que tenemos allá en Estados Unidos becado, y resulta que esta semana el college en el que él está, el high school, La Mirada, entra al top 10 Es correcto. de toda la liga. Es correcto. En Estados Unidos. Así es, para seguir la pista también al buen Santi López, que obviamente sabemos que es hijo de una leyenda y de un referente del básquetbol de México y de Jalisco, Luis Manuel El Chango López, ¿no? Así es. Así es que, amigos nuestros, este fue nuestra sección Basket News, y enseguida regresamos con esta gran leyenda, este gran referente
que viene a visitarnos el día de hoy a contarnos su historia, el Ingeniero Aristeo Mejía Durán. Así es que, amigos nuestros, no se despeguen porque regresamos. Amigos, regresamos aquí en el MVP. Y bueno, desde la duela, porque el invitado de hoy era un gran guerrero en la duela. Aquel tiempo ni había duela, ¿no? O sea, se jugaba todavía. En el Coliseo sí había duela. En el Coliseo ya había duela, ¿no? Jugábamos en el Club Hidalgo, que era de... Bienvenido nuestro gran amigo Aristeo Mejía Durán, toda una leyenda del básquetbol en Jalisco. Pues muchas gracias por su amable invitación. Mis más sinceras felicitaciones por este programa que ustedes han iniciado desde hace algo poquito tiempo, pero que va a ser muy importante, sobre todo para la juventud, para la niñez, para la promoción del básquetbol. Un deporte que nos encanta. Por supuesto, tuvimos algunos años jugando. ¿Quién es Aristeo Mejía? ¿De dónde viene? ¿Dónde nace? Yo nací en Nochistlán, Zacatecas, el 3 de septiembre de 1944, pero desde los 8 años nos venimos a vivir aquí, por lo que prácticamente empecé yo a jugar básquetbol a nivel de primaria cuando estábamos en sexto. Y ahí el que nos empezó a decir las formas de jugar era el profesor Cerratos, don Jesús Cerratos, al igual que en la secundaria. Y en todo ese lapso de tiempo que transcurrió, pues era nada más, como decimos nosotros, las cascaritas. La cascarita. Ya a nivel estatal, ya me tocó jugar cuando entré a la vocacional en juvenil, que había campeonatos juveniles, en ese momento era juvenil B, y jugué yo en la vocacional dirigiéndonos el profesor Francisco Solís Palafox, Pala. Y entonces ya de ahí en 1962, 61, perdón, fue cuando jugué por primera ocasión ya en el básquetbol organizado. Y de ahí me tocó la suerte de que había un campeonato en Morelia y entonces el profesor, el ingeniero Lupe Sánchez Carrillo, era el que había ganado el campeonato con el Medicina. Me seleccionó para ir a jugar a Morelia y ahí fue donde yo inicié pues esa etapa ya un poquito ya en forma continua. Jugamos en Morelia. Al año siguiente, también juvenil, éramos juvenil A, que así se llamaba, que éramos los que dábamos el servicio militar jugando. Ahí nos llevó el profesor Mariano Padilla y nos fuimos a jugar a Puebla. Profesor Mariano. Ya después continuamos dentro del ámbito del básquetbol y se inicia los campeonatos universitarios para mí, porque ya habíamos terminado la vocacional y me tocó jugar por el equipo de ingeniería y de ahí tuvimos la suerte de que nos invitaran a la selección nacional, a la selección universitaria del básquetbol de aquí de la UDG, porque pues todo el tiempo representamos a nuestra alma mater y fuimos a jugar a Puebla en 63, en 64, los 2 años consecutivos en Puebla. Y ahí continuamos dentro del básquetbol. Luego, ya a nivel de... ¿Quién era tu coach, recuerdas? El coach con UDG. Con la UDG en el primer año fue José Pérez Nuño. Era el buen búho. Sí, era jugador y entrenador a la vez, porque quedó campeón en leyes. Ajá. Íbamos de medicina, de ingeniería y de leyes. Y el segundo año, que fue ya el profesor Romo, también en Puebla. El gran flaquito Romo. Exactamente.
Y en ese momento, en 1964, se suman todos los equipos y se crea el equipo Universidad de Guadalajara para campeonatos estatales. Ajá. Entonces, pues duramos jugando 4 años y llegó el momento en el cual dijeron, no, pues esto ya no tiene objeto que esté jugando en la Universidad de Guadalajara como equipo, porque había otro de Ciencias Sociales y Humanidades que era con Suárez Leyes, y dejaron el equipo Medicina como algo importante porque había sido campeón nacional hacía muchos años, era el único que quedó como equipo. Y regresamos de nuevo a nuestros respectivos equipos. Uh-huh. Obviamente yo jugué por el equipo Ingeniería. Pero antes de esto, también nos tocó jugar con el equipo Medicina para un campeonato que se empezaba en ese entonces, que se denominó el Campeonato de Primera Fuerza B, que era para los que no teníamos más de menos de 23 años. Uh-huh. Entonces, hubo campeonatos estatales y quedamos aquí campeones en ese momento y nos tuvimos que ir a jugar a Poza Rica al primer campeonato nacional universitario. Y allí nos llevó el profesor Mariano Padilla. Al año siguiente, el campeonato nacional universitario fue aquí en 1965, y en donde nos dirigió el profesor Cervantes, Luis Cervantes, le decían Pichuri. El Pichuri. En esas circunstancias fue en donde nosotros nos iniciamos, y por eso a mí no nos permitían subir a jugar a Liga Mayor, porque no podíamos ser elegidos para representar en esos campeonatos de Primera B. Ya por eso ya yo inicié a partir de 1964 con el equipo Universidad de Guadalajara en Liga Mayor. Y de ahí los universitarios, hasta que ya nos tocó representar ya Jalisco ya en los campeonatos de Primera Fuerza, en donde representábamos a la Universidad de Guadalajara, como lo dije anteriormente. Y el primer campeonato al que asistí y me tocó estar presente fue en fue en 1967 en la Ciudad de México, fue 67 y 68. Y luego ya en 1969 nos tocó ir también representando a Jalisco en Tijuana, en 69, en 1970 aquí en la ciudad de Guadalajara, uh-huh. En 71 en San Luis Potosí, y allí fue donde pues quedamos en el mejor lugar que nos correspondió en ese momento, que fue cuando quedamos en tercer lugar nacional. Oye, por ahí me contaron una historia que es, bueno, digna de mencionarla aquí en este tu programa, y buen Ari, de que fueron a un torneo a Paracho. Y me dicen contra el Politécnico en el salto de 2 la ganó Politécnico, y bueno, que la cancha donde estaban jugando estaba, pues, como se usa en Paracho, ¿no? Llenísimo, al tope estaba, y que Rico Pombián agarró, dice, y ándale que se la va clavando Rico Pombián. Y en la siguiente jugada va Jalisco, le dan la bola a Aristeo a la esquina, pero el pase llegó un poco arriba. Salta Aristeo para agarrar, y en el mismo salto, antes de caer, ahí, ¡pum!, y la mete. Así es que era la contestación. No, él acabóse ahí en Paracho, me platicaron, ¿no? ¿Te lo recuerdas? Sí, cómo no. Fue algo que... Contra el Politécnico. Sí, en el momento en el cual mandaron la bola por arriba, a mí me tocó agarrarle arriba, y de ahí
la solté. Sí, que antes de caer. Y antes de caer, y afortunadamente entró, ¿no? Pero pues son cosas que en un momento dado te nacen, no esperas a realizarlas. Y me tocó pues precisamente eso, ¿no? Tú, de hecho, independientemente que jugaste con ingeniería, que jugaste con la UDG, también incursionaste en el ejército, ¿no? Jugando para el 4º Batallón. Así es. Nos invitaron a jugar a mí, a Enrique Guevara y a Sergio Ruiz inicialmente, Ajá. a representar el 4º Batallón, y tuvimos que pelear primero aquí en la región. Y nos fuimos a jugar al Campeonato Nacional a la Ciudad de México. Y obviamente pues había todos los equipos estaban reforzados con jugadores que no éramos militares, pero fue muy interesante eso porque sí nos fue bien. Lo digo que nos fue bien porque tuvimos buenos compañeros que jugaban allí con el 4º Batallón, y en 1972 fue cuando 72 fue cuando iniciamos pues eso, 73 y 74. Ahí en ese momento jugamos en la Ciudad de México el primer campeonato. El segundo fue en Tijuana. Uh-huh. Y ahí tuvimos la fortuna en el 74 de quedar campeones nacionales. Y hubo la oportunidad de que hubiera un campeonato mundial militar en donde en Washington. De eso, del campeonato mundial al que asististe, ¿sí? Nos cuentas ahorita. Vamos a hacer una pausa para llevar un pequeño comercial y regresamos contigo, Aristeo, ¿no? Gracias. Permítanos. Para todos los amantes del baloncesto, ¿ya conoces la Arena MVP? Ubicado en Diego Rivera número 98, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Con instalaciones renovadas y de primer nivel. Con una clara misión: reforzar la presencia del baloncesto en Jalisco. Con una espectacular duela que ya ha sido utilizada por equipos de la LNBP. Iluminación de primera clase. Y la mejor forma de disfrutar el partido. Una zona general con gran vista a la cancha. Y por supuesto, la zona VIP para una mejor experiencia. Contamos con una gran zona de snacks. La arena cuenta con excelentes instalaciones en los vestidores y baños. Además de contar con una clínica de fisioterapia propia. Y una cancha aledaña para practicar al aire libre. Contamos con un amplio estacionamiento para que vengas con toda la familia. No olvides pasar por nuestra tienda, donde encontrarás artículos de excelente calidad. MVP, donde se vive el básquetbol. Regresamos, amigos, aquí con nuestro invitado Aristeo Mejía Durán. Aristeo, nos platicabas acerca de que tú participaste en un mundial a nivel militar. Así es, tuvimos la fortuna que tanto a Sergio Ruiz como a mí nos invitaran por Jalisco, por el 4º Batallón en ese entonces, Ajá. para representar al ejército mexicano en ese campeonato mundial militar. ¿En qué parte fue? Fue en Washington, como ya lo había mencionado, que fue en 1974. Ajá. Iba Julio Ortiz. Julio Ortiz, seleccionado Enríquez, mexicano, y fue también presidente de la federación, Julio Ortiz. Toussaint. Jorge Toussaint. También iban, entre otros, el Chino Calderón, en fin. Grandes jugadores. Tuvimos un desempeño, pues yo creo que fue afortunado, porque pues al final logramos un 5º lugar.
Perfecto. En ese entonces, para mí fue muy novedoso y muy satisfactorio. Y el estar en ese lugar, representando al equipo del Ejército Mexicano, fue para mí algo muy significativo. ¿Qué sentías cuando llegas como México y presentarte en ese mundial y ver ondear la bandera de México? No, precisamente eso es lo que traté de mencionar en el aspecto satisfactorio de ir a representar a nuestro país prácticamente, aunque sea por el lado del Ejército Mexicano, pero fue algo muy significativo en donde se siente cuando traes la camiseta puesta y a la hora de competir, entregarte por completo para fin de poder lograr el triunfo, ¿no? Para representar, sí nos tocó jugar y tuvimos la suerte de ganarle a Francia, a Bélgica, a Irán, a Alemania Oriental. Y ya, como nos tocó jugar luego contra Estados Unidos, obviamente ahí ya concluimos nuestro campeonato, pero también lo que representa nuestro país a nivel internacional. Ahí estaba el representante, el general Julio, que fue luego comandante de la 15 zona aquí, como agregado militar, y el general secretario en ese entonces de la naval y de la marina, no de la naval, sino más bien el general que representa todo lo que es la Armada de Estados Unidos, más bien de Estados Unidos, al concluir, precisamente al finalizar el campeonato, en donde estuvo presente, y eso de que te dan oportunidad de ir a conocer el Capitolio y el Pentágono fue algo muy importante. Gran experiencia. Gran experiencia para mí en lo personal y para todos los que estuvimos ahí. El cambio de guardia, ¿no? En fin, todo muy, muy novedoso para nosotros y muy significativo. Luego también inicias en el ámbito profesional, ¿no? ¿Cuál fue tu primer equipo a nivel profesional? ¿Pozoleros? No, cuando se llamaba Circuito Superior de Básquetbol. Y ahí los Charros de Jalisco fueron los que iniciamos con eso al circuito superior. Un año antes ya había existido ese campeonato y nosotros no participamos hasta que los Charros se dieron cuenta de ello, los de béisbol, y nos contrataron a nosotros. Entre ellos éramos Toño Mejía, Sergio Ruiz, Juan Cárdenas, el Chato Mondaca, Benjamín Medina Camarena, Quevedo, mi servidor, y 5 extranjeros. En ese momento se jugaban con 3 extranjeros en la cancha y 2 mexicanos. Sí, había un jugador, White, Ralph White, que él había sido profesional de básquetbol. Era un espectáculo verlo, incluso como se decía que no era un profesional, sino era universitario, y como él había jugado en esos niveles del NBA, entonces, no porque fuera amateur, sino que no llegaran a jugar en la NBA, entonces a él le permitían los extranjeros, a donde íbamos a jugar, llámese Saltillo, Monterrey, Puebla, Aguascalientes, León, que ya para esto, ya Roberto Lua ya había jugado el año anterior con León, y él siguió jugando con León. Con Lechugueros de León. Con Lechugueros, San Luis Potosí, que lo llevaba Lester Lane. En fin, fue muy interesante ese campeonato, sobre todo en donde veías pues la forma de tenerte que entregar para fin de dar lo máximo para ese nivel que se requería para poder competir
contra los demás equipos, ¿no? ¿Quién fue tu coach en Charros de Jalisco? En Charros de Jalisco, primero vino un señor un señor Denis, Ajá. que fue el que nos conjuntó, no es que nos conjuntara, sino fue el que impuso más bien el sistema, Ajá. Que deberíamos de realizar la serie de jugadas para fin de poder desplazarnos dentro de la cancha, tanto defensiva como ofensivamente, y el que nos dirigió al final fue el profesor Romo. Él fue el que nos dirigió. Pasaron algo de tiempo, no esperaban, yo creo, los señores el éxito que se tenía, y concluimos precisamente con ese campeonato, y pues más o menos a buen nivel en el sentido del lugar que podíamos haber logrado. Posteriormente juegas con Pozoleros. Al año, pero no al año siguiente, sino al siguiente, que fue en donde jugué allí, donde ya jugó Mendívil. Ya Paco Mendívil. Paco Mendívil nos dirigía el que tú mencionabas, Adolfo Sánchez. Adolfo Sánchez. Y también ya jugaba McCracken y McKinney. Paul McCracken. Que eran extraordinarios jugadores, ¿no? Y nos fue bien en ese campeonato. Era un espectáculo ver a los fabulosos. Pues a todos ellos. Pozoleros. En ese sentido. Y en el Charros de Jalisco, pues sí, venían jugadores también muy importantes. Ralph White, Ferguson. Rupert. También Zielinski, que eran otro jugador que también después se fue a jugar a la NBA, ¿no? Que lamentablemente no duró mucho tiempo con nosotros, pero que también pues se veía que era importante dentro de sus movimientos y la forma como Así es. se desempeñaba. Yo recuerdo, Aristeo, que tú de repente jugabas de poste, pero eras de esos gallos, de esos duros, de esos fuertes en la tabla y todo. El programa pasado tuvimos a Enrique Zúñiga, sí, padre, y Enrique Zúñiga hijo, ¿no? Y pues te tocó ver jugar a Enrique Zúñiga padre, que tenía un reparote. Pues, y tú eras de los que se fajaba, pero grueso en la tabla, ¿no? Bueno, es que nos tocó imagínense, José Luis Morfín y yo éramos los altos del equipo, y al final fue Rubín, que después en 73, que fue el que jugó pues con nosotros. Nos faltaba estatura, teníamos que echar el resto, pues. Sí, ¿no? Como y sobre todo, tratar de lograr bajar, pues, los rebotes del tablero, ¿no? Con jugadores que superaban los 2 metros. Entonces, pues, había que ponerle un poquito de ganas para fin de poder salir adelante y poder rescatar en las tablas los rebotes de los balones, ¿no? Para poder recuperar. Amigos. Lo mismo al nivel también del ofensivo también. Sí, así era. Amigos, tuvimos una gran visita, una gran plática con nuestro amigo Aristeo Mejía Durán. No se despeguen, por favor. Continuamos. Amigos nuestros, regresamos a nuestro programa para dar la última parte de que es nuestro gran proyecto de MVP Universe y Grandeza Deportiva, nuestro programa Pulso en la Duela, con esta enorme leyenda del básquetbol de Jalisco, de México, el ingeniero Aristeo Mejía Durán. Ingeniero Aristeo, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Una historia muy rica la que nos ha compartido, y en el que las futuras generaciones y todo nuestro el auditorio que esté pendiente de este programa conocerán su historia y sabrán quién fue justamente el ingeniero Aristeo Mejía Durán. Pues no me resta más que agradecerles su amable invitación
a participar en este programa. Felicitarlos, como ya lo había dicho inicialmente, por esta magnífica idea que nace de ustedes de llevar hacia la juventud, a la niñez, lo que es el deporte, lo que es el básquetbol. El básquetbol representa para mí una unión de esfuerzo, un manejo de conjunto, de equipo. O sea, no es como los atletas que se van solos. Aquí debe haber el complemento, la participación de todos para lograr un objetivo. Y eso es lo máximo. Así puede ser también a lo que representa a futuro, lo que es la vida misma, ¿no? Ir avanzando, mejorando en todos los aspectos, pero siempre conviviendo en forma importante para poder lograr los objetivos y metas que uno tenga previsto llevar a cabo en su aspecto futuro y profesional. Los felicito porque esto sirve de semilla para los jóvenes y niños que en este momento inician pues su vida, ¿no? Muchas gracias a ti, Aristeo, por acompañarnos y por compartir tu historia. Pues muchas gracias. Así es, Muy pues qué amables. mejor mensaje, amigos nuestros, el que nos acaba de compartir el ingeniero Aristeo Mejía Durán para las futuras generaciones de baloncesto en nuestro estado de Jalisco. Y Aristeo, ingeniero, una de las características y las razones de ser de nuestro programa, junto con el MVP Universe, es darles tributo a ustedes como leyendas, como referentes del básquetbol. Anunciaremos próximamente que les daremos, el MVP les dará un espacio justamente para poder enseñar su historia a toda la gente que pueda venir aquí al MVP. Y hoy tenemos una pequeña retribución, un pequeño reconocimiento en donde el ingeniero Aristeo Mejía, reflejado en esta imagen fantástica, nos regalará para que quede para la posteridad, obviamente, su sello y su firma. ¿De acuerdo, ingeniero? Sí, de acuerdo. Pues para mí fue un honor y una satisfacción su amable invitación. Muchas gracias, Aristeo. No, muchas gracias a ustedes. ¿Y lo conoces? ¿Al chavito este? Pues ya no. Muchísimas gracias porque nos acompañaron el día de hoy en este cuarto episodio de Pulso en la Duela con el ingeniero Aristeo Mejía Durán. Y no se olviden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, para que no dejen de ver todo el contenido y obviamente esta grande entrevista que tuvimos el día de hoy. Ingeniero, nuevamente muchísimas gracias. Bienvenido, porque será inmortalizado aquí en el MVP Universe. Qué amable, muchísimas gracias. Es un honor. Gracias, Aristeo. Muchas gracias. Amigos nuestros, no se despeguen porque la siguiente semana tendremos otras dos leyendas muy importantes del básquetbol femenil en el estado de Jalisco. Así es que estén pendientes. Nos vemos a la próxima.